Faltan menos de 20 días para el inicio de la antepenúltima fecha doble de las eliminatorias sudamericanas y, para sorpresa de casi nadie, seguimos en el último lugar de la tabla con apenas 7 puntos tras 12 jornadas. Si lo vemos desde esta perspectiva, la realidad es desalentadora, como si el vaso estuviera completamente vacío. Pero, ¿y si te digo que estamos a solo 6 puntos del ansiado repechaje al mundial? Ese mismo repechaje que nos perteneció en las últimas 2 ediciones de las eliminatorias sudamericanas. Claro, esta vez el acceso no será para el 5º puesto, sino para el 7º. Y más aún, ¿qué pasaría si te dijera que nuestro próximo rival es precisamente ese equipo que ocupa la 7ª posición? Una victoria nos dejaría a solo 3 puntos de alcanzarlo. ¿No empieza a surgir un poco de ilusión? Esto es Rubén Podcast y en el video de hoy analizaremos el camino de Perú en estas últimas 6 jornadas rumbo al Mundial 2026. No olvides dejar tu like y suscribirte. Empecemos con el video. Para esta próxima fecha doble nos enfrentamos a 2 viejos conocidos, Bolivia y Venezuela. ¿Por qué los llamo así? Porque dejando de lado los últimos 2 procesos eliminatorios, fueron nuestros compañeros habituales en las posiciones 8, 9 y 10 en varias ediciones pasadas. Pero dejemos las estadísticas negativas y enfoquémonos en cómo nos fue en los últimos partidos contra Bolivia en Lima y en nuestra visita a Venezuela. No tenemos que retroceder demasiado. En 2021, por la fecha 13 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Perú recibía a Bolivia en Lima. La blanquirroja llegaba tras una derrota 1-0 ante Argentina en el Monumental de River, mientras que Bolivia venía agrandada después de golear 4-0 a Paraguay en el mítico Hernando Siles de La Paz. Para ser sincero, nunca había visto a los hinchas y a la prensa boliviana tan confiados, vaticinando una victoria fácil sobre Perú. En ese momento, Bolivia marchaba 7º con 12 unidades y Perú era 9º con 11. Así que se creían superiores solo por estar un punto más arriba. Pero los partidos se ganan en la cancha, no en las previas. Y en Lima, Perú arrasó en apenas 39 minutos, ya ganábamos 3-0, con goles de La Padula, Cueva y Peña. En la segunda mitad, la selección bajó el ritmo y el partido terminó con ese mismo marcador. A partir de ahí, Perú encadenó una racha positivo que lo llevó al repechaje. Si retrocedemos un poco más, a la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, encontramos otro buen antecedente. En esa ocasión, Perú venía de vencer 2-1 a Uruguay, mientras que Bolivia llegaba tras ganarle 2-0 a Argentina en La Paz. La diferencia era clara. Perú tenía 18 puntos, a solo 4 del repechaje, mientras que Bolivia, con apenas 10 unidades, prácticamente estaba eliminada. Aún así, la blanquirroja no se confió y sacó un sólido triunfo por 2-1 con goles de Flores y Cueva. ¿Y qué pasó en nuestras visitas a Venezuela en esos procesos? No fue tan sencillo como contra Bolivia, pero igual logramos resultados positivos. En las eliminatorias a Qatar 2022 ganamos por 2-1 en Caracas con goles de La Padula y Cueva, una victoria clave para alcanzar el 5º lugar al final del torneo. Y en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 sacamos un empate 2-2 tras remontar un 2-0 en contra con goles de Carrillo y Paolo Guerrero. En resumen, en las últimas 2 eliminatorias, Perú logró buenos resultados contra estos rivales, lo que podría ser un buen presagio. Sin embargo, la realidad hoy es distinta. En aquellos procesos, la selección peleaba su cupo fecha a fecha, mientras que ahora está contra las cuerdas y necesita los puntos más que nunca. Las estadísticas no juegan, pero ahí están para recordarnos que aún hay esperanza. Analizando estos resultados, no es descabellado pensar que la selección pueda sumar 4 o incluso 6 puntos en esta fecha doble. Es cierto que si el técnico fuera Reynoso o Fossati, no me atrevería a decirlo, pero con Ibáñez la historia es diferente. Su estilo de juego es práctico y el sistema que implementará es aquel con el que Perú siempre le ha ido bien. Esperemos que esta vez no sea la excepción. Si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Además, cuéntame en los comentarios, ¿crees que aún podamos clasificar al Mundial o ya estamos eliminados? Sigamos con el análisis. Después de esta fecha doble, las cosas se pondrán aún más complicadas. En junio nos tocará visitar a Colombia, probablemente en Barranquilla, y recibir a Ecuador en Lima. ¿Cómo nos ha ido contra estos rivales en el pasado? ¿Y qué podemos esperar en esa fecha doble? Las últimas visitas de Perú a tierras cafeteras han sido un sube y baja de emociones.
El recuerdo más reciente es aquella victoria agónica en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde ganamos por 1-0 con gol de Edison Flores tras asistencia de Cueva. Fue un partido donde Perú prácticamente se dedicó a aguantar y en la única clara que tuvo, liquidó con efectividad al 100%. Pero estos resultados son esporádicos. Si retrocedemos un poco más, llegamos a la fecha 1 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, cuando caímos por 2-0 ante Colombia con goles de Edwin Cardona y Teo Gutiérrez. En ese entonces, Perú no había hecho su famosa purga, ya que jugadores como Claudio Pizarro todavía formaban parte del equipo. Este nuevo partido será muy complicado. Colombia, pese a estar bien ubicada en la tabla, viene de perder 3 de sus 4 últimos partidos y buscará sumar nuevamente para consolidar su clasificación. Por otro lado, nuestros últimos enfrentamientos contra Ecuador dejan un saldo positivo, con una victoria y un empate. El último choque en Lima fue para la fecha 16 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde empatamos 1-1 en el Estadio Nacional. Michael Estrada adelantó a Ecuador, pero Edison Flores, con asistencia de Luis Advíncula, igualó a los 69 minutos. Aquel punto fue clave en su momento para asegurar el repechaje, aunque todos sabemos cómo terminó la historia al final. Si vamos más atrás, recordamos la victoria 2-1 en la jornada 8 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, con goles de Cueva y Renato Tapia. Siendo optimistas, en esta fecha doble, Perú podría sumar entre 3 y 4 puntos y mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial. Por último, llegamos a la última fecha doble, donde la blanquirroja enfrentará a Uruguay y Paraguay. Aquí hay unas de cal y otras de arena. Empezaremos analizando las últimas visitas a los charrúas, donde, lamentablemente, en las 2 más recientes Perú salió derrotado. El último recuerdo de una visita a los charrúas fue en la fecha 17 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde caímos 1-0 con gol de Arrascaeta. Si retrocedemos un poco más, encontramos la jornada 6 de las eliminatorias para Rusia 2018, donde también perdimos por 1-0, en esa ocasión con un tanto de Edison Cavani. Si nos basamos en estos antecedentes, lo más probable es que no sumemos puntos en Montevideo, pese a que en el último enfrentamiento oficial logramos vencer a Uruguay en Lima. Aunque siendo honestos, esto también ha sido nuestra única victoria en esta eliminatoria. Ahora cerramos el análisis con el último rival de la blanquirroja, Paraguay, un equipo contra el que en los últimos años hemos conseguido buenos resultados. El último enfrentamiento en Lima contra los guaraníes fue por la jornada 18 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde ganamos 2-0 y sellamos nuestra pase al repechaje. Aquella vez, los goles fueron obra de Gianluca Lapadula y Yosimar Yotun. Si retrocedemos más aún, encontramos la victoria 1-0 en la jornada 3 de las eliminatorias a Rusia 2018, con un solitario gol de Jefferson Farfán. Siguiendo esta tendencia, es probable que en este cierre de eliminatorias logremos otros 3 puntos contra Paraguay. Ahora bien, haciendo un recuento de los puntos que podríamos sumar según los antecedentes y el presente de la selección, serían los siguientes. En la fecha doble contra Bolivia y Venezuela podríamos obtener 4 puntos. En la fecha doble contra Colombia y Ecuador podríamos obtener 3 puntos con una victoria. Y en la fecha doble contra Uruguay y Paraguay podríamos obtener 3 puntos también con una victoria. En total, Perú sumaría 10 unidades más, y si le sumamos a los 7 actuales, alcanzaríamos las 17 unidades al final del proceso. ¿Será suficiente? Tal vez sí, tal vez no. Es una proyección optimista basada en estadísticas y sensaciones, pero tampoco es algo imposible. Y como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Es cierto, Perú ha tenido un mal comienzo, pero recordemos que también para las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y rumbo a Qatar 2022, al mando del Tigre Gareca, Perú también inició de una manera muy abajo y al pasar de las fechas fue cuajando mejor su equipo. Inclusive para rumbo a Rusia 2018, gran parte de los periodistas e inclusive la dirigencia ya estaban por bajarle el dedo hasta que llegó el famoso punto de inflexión. De igual manera, para el proceso rumbo a Qatar 2022, el Tigre se encontraba en las últimas posiciones a mitad de las jornadas transcurridas, pero de nuevo tuvo otro punto de inflexión que le ayudó para que Perú pueda remontar. Esta ocasión puede ser que sea igual o distinta, no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá, pero hay algo que nunca se apagará: la ilusión de aquel hincha,
de aquel hincha que su alegría mínima es una victoria de la selección, de aquel hincha que espera la fecha doble para poder gozar y para poder jactarse de una victoria. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar si crees que aún podemos clasificar al Mundial 2026. Esto fue Rubén Podcast y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video.